estábamos hablando sobre las actio in rem y las actio in persona. Por lo tanto, hoy vamos a continuar con las clasificaciones de las cosas. Estábamos viendo el último día las cosas específicas, las cosas genéricas, las consumibles, las no consumibles. Y por lo tanto, hoy vamos a seguir con las cosas, las divisibles, cosas divisibles, cosas indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las cosas divisibles son aquellas que se permiten una división sin afectar su naturaleza. Vamos a ver, un quintal de arroz, lo podemos partir en medio quintal y medio quintal. ¿Se afecta? Pues la naturaleza del producto, creo que no. Esa sería una cosa divisible, algo que se permite, una botella de vino, la mitad de la botella del vino, una bolsa de sal, se divide y se acabó. No hay ningún problema. Ahora, las cosas indivisibles son aquellas que no pueden fraccionarse. ¿Se recuerdan a ustedes aquella parábola de Salomón, en donde llegan dos mujeres argumentando que son ambas la madre de un niño? Y Salomón muy sabiamente dice, pues no se preocupen, partan el niño a la mitad y cada quien se queda con la mitad del niño. La madre, la que era verdadera madre, dijo, no, renuncio a él porque no puedo ver a mi hijo partido en dos. Y ahí fue donde Salomón dijo sabiamente, esta es la verdadera madre, entréguesele a ella. Entonces son cosas que no se altera su naturaleza aún, se altera su naturaleza dividiéndola. Vamos a ver, por ejemplo, un esclavo. De nada sirve un esclavo partido a la mitad o partido en 10, ¿sí? Salvo que seamos antropófagos, ¿no? Entonces ahí sí afectaría, ahí sí podría haber una delimitación, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que una persona no se puede dividir, no se puede partir a la mitad o en 4, en 6, las partes que sean, ¿no? Por ejemplo, una vaca, si va a servir para, leche, para pastar, pues de nada sirve que la partan a la mitad, ¿sí? Ahora, si es para carne, para efecto cárnico, entonces sí, bueno, que partan la vaca y cada quien se quede con la mitad, entonces ahí sí ya no hay ningún problema. Pero estamos hablando de no alterar la utilidad del bien, ¿sí? Y esto era muy claro, los romanos lo tenían, porque no era una cuestión física, sino alterar la naturaleza propia de la cosa, ¿sí? Habían cosas principales y cosas accesorias. ¿Qué quiere decir esto de principal? Bueno, aquellas cosas que subsistían por la propia individualidad de la cosa. Vamos a ver. Un caballo, una porción de terreno, subsisten por sí mismos como actos o como bienes principales. Un caballo es principal porque me va a servir para trasladar las cosas o a las personas. Un terreno es principal porque no depende de otras cosas más que solo la delimitación territorial para funcionar. Mientras que las cosas accesorias son aquellas que se pueden incorporar como elementos accesorios o elementos adicionales para que funcione. Vamos a ver, un concepto sería una empresa de algo, ¿sí? De venta de escritorios, por ejemplo. Bueno, necesitará un local,
necesitará un espacio para construir los escritorios, necesitará personal que trabaje para eso, necesitará materia prima, metal, madera, clavos, pegamento, qué sé yo. Y que todo va a ir sumándose a la empresa. Por lo tanto, depende de muchos elementos para que la empresa pueda funcionar y perfeccionar el elemento que vaya, el producto que vaya a salir de ahí. ¿Ok? Habrán cosas simples y cosas compuestas. Las cosas simples son las que tienen su valor unitario, los cuerpos singulares, una piedra, una joya, un par de anteojos, un celular, ya trasladando esos conceptos al día de hoy. Mientras que las cosas compuestas son aquellas cosas que pueden ser el resultado de la unificación de varios elementos, ya puede ser en forma mecánica o puede ser en forma que mejore la utilización, la utilidad del bien. Vamos a ver, una carreta pues necesita de caballo para que sea, o de un buey. Entonces utilizará lazos para jalar al buey, utilizará ruedas para que sea mejor, tendrá que tener algún mantenimiento de grasa, esto y el otro, un barco, eh, algo que tenga que ir adicionándose elementos que pertenecen a otra naturaleza para que fueran funcionales, ¿sí? También habían las cosas fructíferas. ¿Qué es esto de cosas fructíferas? Son aquellos elementos que cada periodicidad, cada tiempo, van a generar un fruto y que no altera la naturaleza. Vamos a ver, un árbol de manzanas, un naranjal, algo que genere frutos, pero que la naturaleza misma no se pierda por el fruto que produce, ¿no? Lo más normal que tenían los romanos eran las manzanas, ¿sí? Porque adicionalmente producían el fruto y mejoraban la situación por esos frutos civiles que eran equiparables a sumas de dinero cuando la cosecha era muy grande, ¿no? Y entonces el valor de la tierra se incrementaba precisamente porque se sembraban más árboles, porque la semilla era buena y porque de alguna forma, aunque la tierra no fuera del dueño de los árboles, las ganancias iban incrementándose, ¿no? Habían otros que eran cosas no fructíferas, ¿sí? Eran aquellas cosas que generaban no periódicamente los frutos, sino uno solo de los frutos, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo la caña en Guatemala. Solo voy a abrir aquí un poquito porque estoy sintiendo algún tipo de calor, ¿sí? Por ejemplo, la caña en Guatemala. Se siembra la caña y el fruto que produce se corta, ¿sí? Y hay que esperar a volver a sembrarlo para hacerlo. O sea que hay un fruto que no es periódico, sino es único, ¿sí? Y esto también los romanos lo tenían muy claro, ¿sí? Los frutos o las cosas fungibles y las no fungibles. Cosas fungibles son aquellas que tienen una misma categoría, que son determinadas por peso, por número, por unidad, por calificación,
por características, por estructura, ¿sí? Y ahí podía ser, por ejemplo, granos básicos, botellas de vino, con cierta... Hoy estamos tan imbuidos en esa cuestión que hay algunas botellas de vino que son de determinada cosecha, de determinada uva, de determinada cosa, y se vuelven de alguna forma producto no exclusivo, sino exclusivísimo, ¿no? Para los que les gusta el vino, para los que les gusta la cerveza, la que les gusta la cerveza artesanal, los que les gusta la cerveza normal, el que le gusta el whisky, el que le gusta, qué sé yo, cualquiera de estas cosas que son consumibles. Sí, esa es la característica, que son consumibles. Y las no fungibles, el tequila. Bueno, salud, Lorena. Las cosas no fungibles son aquellas que no son consumibles, pero que también no pueden ser sustituidas por otra cosa. Vamos a ver un cuadro, la Mona Lisa, por ejemplo. Podrán pintar 1000 autores una Mona Lisa que sea exacta, pero exactamente igual, pero no es lo mismo que la original. Aquella escultura de la Piedad que está en el Vaticano, una escultura hecha por ¿cómo se llama? Miguel Ángel, todos lo conocemos, pero se llama Michelangelo Buonarroti, ¿sí? Este hizo solo una piedad. Y aunque haya una máquina, una impresora 3D que la saque exactamente igual, no es lo mismo que la original, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden ser sustituidas. Yo no sé si ustedes saben que hay una Estatua de la Libertad en Nueva York, pero hay una Estatua de la Libertad exactamente igual en París, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cuál es la original? Y les voy a decir, las dos son originales, porque son hechas por el mismo artista, que tendrán características distintas, porque la escritura de la antorcha es distinta. La de Estados Unidos está escrita en inglés, la de París está escrita en francés, hay algunas cositas, pero son exactamente iguales, ¿sí? Por lo tanto, no pueden ser sustituidas porque no pueden cambiarse la naturaleza de una obra original, ¿sí? Aunque hayan muchas copias, que hay muchas copias. Cosa distinta es, por ejemplo, los grabados. Los grabados en metal. Lo que hacían era una maqueta y ahí iban haciendo el grabado en papel. Pero la maqueta original era la naturaleza y a las demás impresas eran puras copias, ¿no? Eran copias de esto, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que podríamos hablar de todos los bienes, de las distintas clasificaciones que hacían los romanos con respecto a la integración de los conceptos de la res, la cosa, ¿sí? La cosa en el derecho romano. Y con eso espero haber más o menos generado algunas ideas de lo avanzado que estaban los romanos para hacer tanta clasificación, tanta delimitación, tanta estructura para diferenciar una cosa de otra, ¿sí? Y que hoy la tenemos todo esto, pero ha sido porque a través del tiempo se han ido estructurando, se han ido generando dentro del conocimiento que todos tenemos hoy de las cosas. Muchas las absorbemos desde niños, ¿sí? Muchas. Yo recuerdo que tenía yo como 8 o 9 años y en el cole nos llegó una institución bancaria, que había un banco del niño y que llamaban al ahorro, ¿sí? Y ahí fue donde yo aprendí el primer concepto elemental del contrato de depósito de dinero.
por supuesto ya estando en la carrera de Derecho, me encontré que aquel contrato que había yo suscrito, porque solo puse mi nombre en la boleta, era una aceptación clara de un contrato de depósito en donde yo ingresaba una cantidad de dinero y el banco se obligaba a tenerlo para una libre disposición en el momento que yo quisiera retirarlo, pero a cambio de esa disposición que yo le daba al banco, el banco me pagaba unos intereses en forma anual. Un típico contrato de depósito. No estoy hablando a plazo fijo o plazo diferido, no me interesa, porque el contrato dependerá de la naturaleza, pero es un contrato de depósito. Entonces, se dan cuenta ustedes cómo a veces desde niño vamos metiéndonos en los conceptos generales que luego en la práctica los podemos ir encontrando y entendiendo con mayor propiedad cuando ya estamos estudiando derecho. ¿Ok? Bueno, pasamos al otro concepto que vamos a tratar de avanzar del día de hoy. Si ya vimos las cosas o las acciones in rem, las acciones de las cosas, como bienes, vamos a ver hoy una figura que es importante, que ya más o menos había empezado yo a platicar con ustedes, que era la posesión. Es igual a la posesión. ¿Qué es esto de la posesión? Sí, vamos a ver, vamos a tratar de dar un concepto, aunque hay muchos autores que tratan de definir esta figura de la posesión, de dónde se origina la palabra, de dónde se origina la estructura idiomática, ¿no? Paulo, que era un jurista romano, hablaba de esta figura como la sede, o sede, un lugar, pero también la equiparaba como a la posición. ¿Pero qué clase de posición? La posición o la forma natural que debe perseverar de una cosa, ¿sí? Los griegos llamaban a esta figura de la posesión como una retención, ¿sí? Una retención era igual a la katoche. Katoche, así era el término griego, ¿no? Y que pues definían a la palabra como una posesión, como la posesión en sede, ¿sí? O la posición in sede, que era el derecho que se tenía de la disponibilidad de una cosa. Vamos a ver, vamos a tratar de desarrollar esta palabra de la disponibilidad. Disponer de algo es usar algo. Disponer de algo es llevarme algo. Disponer de algo es sacarle el mayor provecho a una cosa, ¿sí? Independientemente si soy el propietario o no lo soy, ¿sí? Es la intención de poseer algo, ¿sí? Es esa interiorización mental, física que tengo con respecto a poseer algo, a tenerlo en mis manos, aunque no necesariamente voy a ser el dueño, ¿sí? ¿Por qué para los romanos era tan importante esto? Bueno, pues porque fue una teoría que desarrollaron empíricamente los romanos, pero que los alemanes, von Savigny o Ehring, llevaron a la máxima expresión, ¿no? Para los romanos era proteger situaciones de hecho, pero para el derecho civil era concretar vías procesales. ¿Quiénes eran estos dos civilistas? Eran
von Savigny era uno y el otro era Eren. Yo creo que lo vieron en Introducción al Derecho 1 y ahorita lo han de estar viendo también, que estos son de los que hablaran de los, también de los supuestos de derecho, ¿no? Por lo tanto, hay una diferencia entre propiedad y posesión o no. Frente Ulpiano, este famoso jurista romano también, decía que las dos figuras nada tienen en común, porque la propietas incluye elementos tan intrínsecos de la cosa que las puedo vender. Pero la posesio no involucra o le falta algunos atributos para que yo la pueda vender, pero sí la puedo poseer. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes cómo tenían parte de razón y parte de la equivocación? ¿Por qué? Bueno, para ser propietario debo de poseer la cosa, pregunto. No, licenciado. Ahí hay dos posiciones. Blendy dijo que no y Meli dijo que sí. Que cada quien argumente su situación. Yo lo argumento y le pongo el ejemplo, licenciado. Por ejemplo, yo puedo ser propietaria de una casa, pero no del todo tener posesión de ella. Porque incluso, por ejemplo, si la casa estuviera en un usufructo vitalicio, no puedo tomar posesión de ella. Ah, bueno, pero esa Pero es sí una, ya puedo pero ser ojo, propietaria. pero ahí hay una condición distinta. Ajá. Si usted la compró así o si usted le otorgó el usufructo vitalicio a su papá o a su mamá o a su hermano o a su hijo, qué sé yo, ¿no? Eso Ajá. dependerá mucho del régimen con que Entiendo. usted lo haya hecho. Ahora, si ya lo adquirió, es una carga, sí, es una carga, pero son cosas distintas, ¿sí? Ahora, en el momento en que usted compró, ¿tuvo que haber poseído o no? Sería la pregunta. Y después le dejo la palabra a Blendy. Bueno, a mi pensar, no necesariamente. ¿Ok? Perfecto. No tomo Perfecto. Está posesión. bien. No, está bien. No estoy criticando nada, solo estoy viendo. Ahora, Blendy. Me dice hola con lo que él, Meli dijo, pero yo creo que no es necesario. Como una dijo sí, la otra dijo no. Ahora las dos Y dicen ella, que no es y necesario. ella cuando dijo su argumento, primero dijo que sí y después estaba diciendo que no. Por eso. No, yo me mantuve en que no era Ok. necesario. Ok. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Bueno, no necesariamente. Hay veces, sí, licenciado. Sí, yo considero que no necesariamente. Son distintas etapas. De hecho, en las normas internacionales de información financiera se hace esa separación, que no necesariamente un propietario va a ser el beneficiario de una cosa. Es correcto. Es más, la naturaleza de los fideicomisos es esa, ¿no? Yo soy Exacto. propietario, pero puedo determinar un beneficiario adicional. Pero bueno, eso es otra cosa. Son Entonces, otros asuntos. no necesariamente la posesión, no necesariamente la posesión debe de ir vinculada con la propiedad, aunque, aunque originalmente es uno de los elementos
Una cosa es la posesión física y otra es la posesión del derecho tal cual, ¿sí? ¿Licenciado? ¿No? Ah, perfecto. Entonces, Perdón, había dejado levantada la mano. sí, sí, sí. Eso hay que tenerlo muy claro, porque el uti possidendi, que decía los derechos romanos, los del derecho romano, en la teoría actual es importante. ¿Por qué? Porque es el ánimo, ¿sí? El animus. Y entonces, en esta figura de la posesión, hay elementos que tengo que resaltar, ¿sí? ¿Cuáles serían los elementos? Que son dos los elementos, que sería el elemento del corpus, el primero, y el otro, el animus. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de el corpus? Vamos a ver. Yo cuando estaba en la universidad siempre ponía este ejemplo porque me parecía muy interesante. Tenemos la costumbre, o sea, yo creo que ustedes, salvo algunos que ya estudiaron otra carrera, como el licenciado Gómez, porque ustedes todavía no han tenido la oportunidad de entrar a la San Carlos y estar en una clase de física y toda la cuestión. Vamos a ver, si yo llego, yo recuerdo cuando era estudiante, yo no trabajaba los primeros 3 años, estuve de vago, buscando trabajo, eso sí, pero no encontraba. Hasta en el cuarto y quinto año ya entré a trabajar a tribunales. Entonces yo llegaba temprano y tenía un par de estos amigos en la universidad que eran mis meros compadres, ¿no? Entonces yo llevaba mi mochilita o mi suéter y a veces llevaba otra cosa y les apartaba los lugares donde nos sentábamos siempre. Y está, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué es lo que se ejerce ahí? ¿Derecho de propiedad o derecho de posesión? No somos los dueños, no somos los dueños, ¿sí? Pero hay de aquel que... ¿Perdón? Sí, De Jacqueline. posesión. Posesión. Ok. Pero hay de aquel que quitara la mochila o el suéter o la otra cosa que se pudiera, ¿no? Porque se volvía la de Troya. Se volvía la de Troya. ¿Cuál era el derecho que ejercía? Es que yo vine temprano. ¿Sí? Entonces, aquí la posesión debiera de ser la posesión física, no el derecho trasladado de persona a persona. ¿Sí? Ah, es que yo dejé el lápiz aquí y ese lápiz es mío y a nadie tenía derecho a sentarse. Eso no funciona así. ¿Sí? Ahora, estas son prácticas. Y prácticas, llamaba un profesor, prácticas o tácticas de guerra. ¿Sí? Porque hay de aquel que quitara el cuaderno, la mochila. Y sin embargo se daban los fenómenos. Había un abogado que es mi amigo, con el que jugamos básquetbol en la metropolitana, y era alto igual que yo, pero tenía unas manonas así y una espalda de un ropero de tres cuerpos. Y él, pues yo era flaco y toda la cuestión, yo pues no tenía mucho peso como para hacerme respetar, pero él sí. Y entonces él a veces se sentaba con nosotros y quitaba las cosas y iba mucho y me sentaba. Pues pero ahí estaba atrás, me da igual, estás. Y nadie se atrevía a decirle, mira, no, no. Entonces, son prácticas un poquito complejas, ¿no? Que eso está como cuando vamos a alguna actividad y no, aquí se va a sentar mi familia y tapo. No, hombre, no, que llegue mi familia y se sienten y se acabó el asunto, ¿no? Y si quieren guardar, que lleguen temprano, pero no voy a llegar yo temprano, después
50 gentes después de mí, pero yo aparté ya los 50 espacios. No funciona así. La posesión, de hecho, tiene que hacerse de cuerpo, ¿sí? Y esto era importante. El elemento objetivo de la posesión se traduce en la disponibilidad material que se tiene de la cosa, ¿sí? Y entonces, un profesor de teoría del proceso, que después fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue mi jefe, decía en las clases, decía, no. Esto es al corpus. El que venga temprano y se siente tiene derecho. ¿Por qué? Porque ya había empezado la clase y estaban la mochila, los suéteres y todo. Y entonces el que iba entrando tarde se sentaba en un lugar privilegiado y aquel que había llegado antes le tocaba esquina de la tarima. ¿Sí? Entonces él decía eso. Esto es de justicia. ¿Sí? Por lo tanto, el derecho de posesión debe ser al cuerpo, decía, al corpus. Aquel que venga se siente y tiene derecho al espacio. Y entonces empezó él a decir, ese suéter de quién es mío, quítelo. Esa mochila de quién es mía, quítela. Y déjela libre, porque ahí hay un montón de sus compañeros que están parados. Pero es que yo le estoy apartando, no, que venga temprano él también. Y entonces empezó a cambiar la cultura de los espacios, por lo menos en esa clase, porque en las demás se seguía haciendo lo mismo, de el apartar lugar. ¿Por qué? Porque era ad corpus. Tenía que haber una legítima posesión del lugar para determinar que esa posesión debía ser reconocida, porque uno de los elementos es la libre disponibilidad del espacio, de la cosa material, y los romanos le llamaban el tenere possidere corpore, el tener la posición del cuerpo, ¿ya? ¿Ok? Y el segundo elemento era el animus, que era una interioridad, un elemento subjetivo de la intención de poseer una cosa para sí, con la exclusión de otro dueño, ¿sí? ¿Sí? Esto es mío, porque además que lo tengo posesionado, tengo el ánimo de utilizarlo, ¿sí? De usarlo de la mejor forma y que me sirva a mis intereses, pero esto es un acto interior, es el ánimo de poseer algo, ¿sí? Es como la interioridad del matrimonio, ¿sí? Si a alguien le ponen una pistola para que se case, pues ahí no hay ánimo voluntario, ¿no? Hay una coacción física y psicológica, ¿sí? Pero no hay un ánimo, una libertad absoluta. Aquí sí, tengo que tener la posesión del cuerpo, ¿sí? La disponibilidad, pero también tengo que tener el ánimo de que la cosa la voy a usar, ¿sí? ¿Cómo? Pues no, eso ya está dentro del elemento subjetivo, ¿sí? Y entonces habían algunas clasificaciones importantes. Habían clasificaciones de la posesión que debía de ser de buena fe, ¿sí? La possessio bonae fidei. ¿Sí? La posesión de buena fe. Esta era una disponibilidad absoluta de una cosa, ejercida con la convicción de no lesionar derechos ajenos, ¿sí? Una posesión de buena fe, quiere decir con buenas intenciones, que en donde la cosa reúne requisitos indispensables para que en algún momento yo me pueda convertir en propietario de la cosa por el transcurso del tiempo. Ahí se incluye la figura de la
usucapión. Así que la vamos a ver, pero ahí se incluye esa figurita de la usucapión. ¿Por qué? Porque la posesión es uno de los elementos de la atribución de poder usucapir un bien. ¿Ok? ¿Qué efectos jurídicos producía una possessio bonae fidei? Una posesión de buena fe. Primero, que el poseedor podía convertirse en propietario por el transcurso del tiempo. Esa es una característica, que tenía esa expectativa, es el efecto que podía producir a futuro. 2, hasta antes de una litis contestatio, si es que había una discusión sobre la propiedad del bien, ¿sí? Yo no podía verme beneficiado de la posesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba en discusión mi derecho de propiedad frente a alguien que argumentaba, perdón, mi derecho de posesión frente a alguien que argumentaba que era el propietario. Sí, ahí había una no disponibilidad absoluta del bien. ¿Sí? 3, tenía la obligación al pago de los gastos necesarios que fueran útiles para utilizar la cosa. Había una retribución. ¿A quién? Bueno, al que se estuviera discutiendo sobre si es propietario o es yo soy poseedor. ¿Sí? En el derecho clásico, esta possessio bonae fidei fue una acción de derecho público, una actio pública. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque todos los romanos tenían el derecho a acceder a la tierra romana siempre y cuando el Estado romano fuera el dueño de esto. ¿Y cómo se sabía que el Estado romano era dueño? Pues porque no había otro propietario. ¿Sí? Todos los bienes que estaban en Roma eran propiedad de Roma, salvo prueba en contrario. ¿Sí? Y entonces, lo que hacían los romanos es gozar del privilegio de iniciar un interdicto, una acción de interdicto por la posesión de la tierra. ¿Ok? Esos serían como que elementos, efectos jurídicos que se daban alrededor de una posesio de buena fe. Pero, contrario a la possessio bonae fidei, existía una possessio mala fidei. ¿Qué quería decir esto? Una posesión de mala fe. ¿Sí? El poseedor que tiene el corpus y que sabe que el bien es de ajena pertenencia, aunque esperaba que en algún momento lo pudiera tener, ¿sí? Sabía de antemano que el bien pertenecía a otra persona. Solo voy a silenciar aquí a Don César, ¿oyeron? Que se oye ahí el fondo. Don César, ahí está. Ok. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? Que no era de buena fe, porque yo sabía que había un dueño, pero que yo quería generar el cisma con respecto al corpus que yo tenía y al ánimo que perseguía frente a un legítimo propietario. ¿Sí? ¿Qué efectos producía? Bueno, el efecto era que no podía generar un usucapio. No podía adquirir ese bien por el transcurso del tiempo. 2, no podía quedarme con los frutos de la tierra porque debía regresarlos al dueño absoluto. Y no gozaba de la protección de un interdicto porque había despojado ilegítimamente a un dueño de
su propiedad. ¿Ok? Estos son efectos contrarios al possessio bonae fidei, a la posesión de buena fe, que sí tenía muchos efectos positivos, pero el poseedor de mala fe tenía solo efectos negativos. Pero también había una possessio naturalis. Naturalis o sin ánimo, o sea, aquella posesión que se fue dando porque las circunstancias y el corpus que se tenía sobre la propiedad se fue dando sin intención, ¿sí? Y que no se tenía el ánimo de ser un propietario, solo se encontraba en una posición jurídica que le permitía subsistir ante las arbitrariedades, ante las negatividades económicas que pudiera tener y que solo estaba conformado con ser un poseedor libre, ¿sí? Sin tener un acreedor, un enfiteuta, una persona que ya era legítimo propietario, no, se encontró en esa situación y ahí está. En Costa Rica a esta figura se le llama el precarismo, ¿sí? Yo estoy en un terreno que no sé si soy el dueño o no, porque mi padre llegó hace 50 años ahí y lo cercó y ignoro, mi padre ya murió, ignoro cuál era el régimen de propiedad y tú soy un poseedor natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tuve intención de quedarme ahí para ser propietario, sino solo se dieron las circunstancias y mi padre llegó a posesionarse de eso y yo continué. Y pues ya estoy grande y se lo voy a dejar a mis hijos. Y mis hijos me preguntarán, bueno, ¿de quién es ese bien? La seguí. Es una posesión naturalis, ¿no? Una posesión natural. Puede ser que yo tenga la intención de usucapir o no, eso no importa. Eso no importa. Para el derecho romano eso no importaba, ¿sí? Porque en Costa Rica sí está claro, porque hay una regulación del precarismo. Aquellos bienes del Estado que no estén generando ganancia o no estén siendo rentables para el Estado, las personas pueden ir a ubicarse. Esto es un poquito complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, en Guatemala se dio el problema de los asentamientos después del terremoto del año 76. Esa figura no existía antes. Eso de los asentamientos no existía. Yo recuerdo que cuando chico íbamos a jugar a la Betania. Yo vivía en la zona 3, ahí me crié, y nos pasábamos el barranco, llegábamos a la Betania, y la Betania, toda la Betania, desde donde está la iglesia hasta el fondo, eran terrenos de fútbol. No estaba el puente del periférico. Se tenía que llegar por la zona 7 dando la vuelta, ahí por Ciudad de Plata, y donde está el estadio Parrondo, ahí se llegaba a la Betania. Y el bus lo dejaba como unas 10 cuadras antes de llegar a la iglesia. La iglesia era el referente de la entrada de la finca, porque ahí entrábamos todos y ahí habían como unas 8 canchas de este lado, unas 8 al final y así estaba diseminado. Eran campos grandísimos y árboles grandísimos. Yo estaba pequeño, tendría como unos 8 o 9 años y ahí habían muchas ligas de fútbol. Después fue el terremoto y eso cambió absolutamente. Muchas gentes se fueron a posesionar. Esto era de estos padres, ¡ay, Dios santo!
no sé si eran mercedarios o qué eran los padrecitos, paulinos creo que eran padres paulinos. Al final, el Estado tuvo que hacerse cargo de todo eso y hoy vemos que ahí vive una cantidad impresionante de gente, ¿no? Ya después se volvió más poblado cuando hicieron el puente del incienso, que estaba construyéndose en el tiempo del terremoto, ¿no? Y ya hicieron el periférico, llegó hasta la universidad, que no llegó a ser el circuito, sino solo se quedó hasta la universidad desde la zona 3, ¿no? Para ahí. Pero bueno, hubiera sido interesante que terminara el circuito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? La gente llegó y se posicionó, eran bienes particulares, pero el Estado tuvo que entrar. En Costa Rica no. En Costa Rica se puede hacer esa figura solo con los bienes del Estado. Solo con los bienes del Estado. Bueno, ¿qué efectos producía en Roma esto? Bueno, que no devenía o no podía acceder a ser propietario a través del tiempo. No podía usucapir. ¿Por qué? Porque era una posesión natural. 2, no tenía por qué regresar frutos porque era un poseedor de buena fe y subsistía con ellos. Y no gozaba de protección judicial a través de los interdictos porque no se daban las condiciones necesarias para discutir la posesión del interdicto. ¿Ok? Otra figura que era importante también era de tentación. De tentación. Eso de tentar no es tener o tener los bienes de algunas cosas, tener la disponibilidad de la cosa, pero sin el ánimo de que sea de él, sino solo de tentar. Yo tengo esto, pero no tengo el ánimo de poseerlo, no tengo el ánimo de nada. No lo tengo porque lo tengo, me lo encontré tirado allá y lo estoy usando, le puse un chip y todo, pero no tengo el ánimo de poseerlo. ¿Sí? Esa es la de tentación, que no hay que confundirla con la posesión porque falta un elemento importante. La posesión se da por 2 elementos: el cuerpo, o tener el cuerpo de la cosa, y el ánimo. En la de tentación solo hay uno, es tener el cuerpo, pero no hay ánimo de poseerlo. ¿Ok? ¿Cómo empieza la posesión? ¿Cómo termina la posesión? Estos son 2 temas importantes. ¿Cómo empieza la posesión? Cuando se da la disposición de la cosa, ¿sí? Y se tiene la intención de tenerla, ¿sí? Con el ánimos, incluida el ánimos. Ahí empieza la posesión. ¿Dónde termina la posesión? Cuando se da la pérdida de la cosa o se da la pérdida del ánimos, ¿sí? Y en casos excepcionales, cuando se perdían los dos, se perdía la cosa y el ánimo, ¿sí? En el siglo III después de Cristo, el poseedor que perdiera el corpus podía conservar la posesión yéndose a un interdicto para que se le restituyera la posesión. ¿Por qué? Porque tenía el animus possidendi, el ánimo de poseerla. Y eso era necesario demostrarlo ante el tribunal para que el interdicto lo protegiera. ¿Sí? Y entonces aquí se dan varias figuras de protecciones procesales. Y aquí sí vamos a hablar de los interdictos, que allá hablamos un poquito de las cosas, ¿no? Había un interdicto para retener la posesión. ¿Cómo se llamaba ese interdicto? Se llamaba interdicta retinadae posesiones. Esta.
Interdicta retinandae posesiones. ¿Qué quería decir esto? Bueno, aquella persona que estuviera perturbada en la legítima posesión podía podía solicitar una actio que incluyera la interdicta por perturbación, ¿sí? Y aquí había dos figuras de interdicto de retener. La primera, que pertenece a estas, ¿sí? A la interdicta retenida de posesión, era un interdictum uti possidetis, ¿sí? Y dos, un interdictum urtrubi. Ahorita lo voy a explicar. El primero era cuando el pretor, este interdictum uti possidetis, era cuando el pretor prohibía perturbación o molestia dirigida contra quien realizaba actos de mala fe en contra de un poseedor. Entonces el pretor le decía, ojo, usted no tiene que estar haciendo esto, ¿sí? Y si lo hace, le va a ir mal, va a tener consecuencias de tipo jurídico. Era como un apercibimiento que se decía, usted no tiene que estar haciendo eso. Y el dos, el interdictum utrubi, era cuando no se otorgaba al último poseedor de la cosa, sino esa protección se otorgaba al que hubiera estado anterior a este. ¿Sí? O sea, mire, hay dos poseedores en el tiempo. Entonces, el pretor decía, mire, no protejo a este. No, este no. Este es una consecuencia. Protejo al inicial, al que estuvo el año anterior, porque este tenía un derecho antes que este. Protejo a este. Ah, pero había que demostrar que este efectivamente cumplía las condiciones. Sí, perfecto, pero al que protegían era este. Si durante la acción se demostraba que este tenía mejor derecho o que había comprado a este, era otra cosa, ¿sí? Pero esa era la protección de la interdicta retinandae posesiones. Habían interdictos también para recuperar la posesión, ¿sí? Estos eran el interdicta recuperendae posesiones. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, era reintegrar la disponibilidad a un poseedor que había sido despojado de ella. ¿Sí? O sea, contra el que se dirigía contra el que había despojado de la posesión. ¿Sí? No para proteger a aquel, sino en contra de este para evitar la perturbación del primero. ¿Sí? Y estos interdictos podían ser interdicto de vi, sería el primero. También había un interdictum no, aquí les puse interducto, pero es interdictum de vi, lo voy a volver a poner, pero ya bien. El segundo era un interdictum de vi armata. Y el tercero, un de vi. Si ustedes revisan a la doctora Morinio, ahí van a encontrar todo esto. Creo que el libro que les compartí, que está en la web también, no es
no es una cosa ilegítima, está en la web el libro. Y lo Lick, van a disculpe, poder- ¿sí? es interdictum, porque los tres los puso Perdón, es interdictum. interdictum, no es interductum. Ah, No, bueno. es interdictum, sí. Muchas gracias por la aclaración, Blendy. Entonces, Bueno, hagan la aclaración ahí. Odalis. Licenciado, yo lo copié como usted lo puso. No, pero hágame la campaña, corrija y diga, el licenciado tiene una dislexia del teclado, porfa. Es interdicto, así es. Muy bien, Nidia. Exagerado, Elic. Bueno, haga una apostilla ahí a la orilla. Sí, apostilla y diga, fue un error del licenciado, no mío. Eso sí, en el examen lo tienen que poner bien, va. Porque ahí ya no es error mío, es error de usted. En el examen Bueno. se va apostillado también. No, el examen no se puede apostillar por parte del profesor. Bueno, ¿qué quiere decir esto del interdictum debi? Bueno, este se otorga al que ha sido expulsado del fundo y ha sido sacado con violencia y no se ha indicado por qué. ¿Sí? Entonces, se dirige contra el adversario del que ejerció la violencia y se reintegra la posesión y además se establece la indemnización de perjuicios en contra de aquel que ha sido despojado con violencia de la posesión. Entonces, tiene características bien bonitas, porque este es un interdicto puramente protectorio, ¿sí? El interdictum debi. El segundo, el interdictum debi armata, este se otorga en los casos de despojo de la posesión y ha sido ejecutado por hombres armados, ¿sí? Entonces, prospera contra el desposeído por violencia que ha sido manifiesta en contra del legítimo tenedor inicial, ¿sí? Por eso se llama interdictum debi armado, contra las personas que actuaron con armas. Y el tercero, el interdicto un debi, que este fue creado en el ámbito, en el tiempo de Justiniano, y desaparecen los dos anteriores. Muy bien, Jessica, muchas gracias. Y el un debi, se crea en el tiempo de Justiniano, en donde desaparecen los dos anteriores, y se genera esta única para proteger el despojo con violencia, ya sea por armadas, por violencia psicológica, por violencia económica, por cualquier tipo de violencia. Se eliminan las otras dos y solo queda el último en el tiempo de Justiniano. ¿Ok? Y continuamos con el tema de la propietas. ¿Qué es esto de la propietas? La propietas es propiedad, ¿sí? Y aquí entramos en términos ya más jurídicos, más técnicos. Eso no quiere decir que la posesión no lo sea. Esto no quiere decir que las cosas no lo sean, porque tienen una parte importante en el Código Civil actual, sino que la propietas o la propiedad es un derecho que involucra la disposición de las cosas que han sido adquiridas lícitamente, ¿sí? Por lo tanto, los romanos le dieron muchas vueltas a esto, pero fueron muy prácticos y muy técnicos, ¿sí? Para denominar de distinta forma a la propietas, ¿sí? Originalmente le llamaron el mancipium, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto del mancipium? Viene de la terminología manus, mano, que indicaba aprender una cosa en forma material aplicando cierta fuerza, ligada a los famosos medios para tomar las cosas por la fuerza, ¿no? En donde un paters familia utilizaba la fuerza para hacerse respetar con su gens, con su genealogía. Posteriormente, esta figura del mancipium cambia por la figura de
el dominum. Dominium. Esto del dominio o el dominium, lo que genera es ese señorío que tenía el paters familia. Paters familia era el papá, el regente de la familia, que tenía facultades muy claras con respecto a los bienes que le pertenecían a la gens, a la genealogía de su grupo familiar. Y a partir de la época de la República, estas dos figuras, el mancipium y el dominium, cambian por el propietas. ¿Y por qué cambian? Porque se acentúa la pertenencia de las cosas en forma absoluta, en forma exclusiva, por el legítimo tenedor, ¿sí? Que esto se desarrolla posteriormente en la Edad Media a través de algunos fragmentos del Corpus Juris Civilis. ¿Se acuerdan? El famoso Corpus Juris Civilis, formado de 4 partes, en donde en este Corpus Juris Civilis hay una partecita que define, dentro de la enseñanza del derecho, define a la propiedad, ¿sí? De forma no limitativa, porque era un poder absoluto, ¿sí? La propiedad como un derecho de obtener algo, un objeto, para satisfacción personal o de su familia, es exclusiva del tenedor, decía el Corpus Juris Civilis, y es oponible a cualquier persona. Si alguien viene y me dice, ese no es tu teléfono, me opongo. ¿Por qué? Porque yo lo compré, porque a mí me costó, tengo la libre disposición de esto, y cualquiera que tenga o que quiera tener derecho sobre el mismo, yo me opongo. Legalmente, físicamente o de cualquier otra forma, para demostrar que esto es legítimo, es absoluto y tengo una libre disposición sobre ese teléfono. ¿Ok? ¿Qué beneficios obtenía? Con esto termino, que ya son las 8:07. Entonces tengo que celebrar un examen que ya se abrió, por cierto, ya me apareció aquí que ya se abrió el examen de retrasada. Entonces, bueno, ya voy a terminar 2-3 minutos y termino esto, ¿no? ¿Qué beneficios otorgaba el propietas a su titular? Bueno, tenía tres beneficios claramente definidos. El primero era el jus utendi o usus. ¿Qué quiere decir el jus utendi o usus? Es que yo como propietario puedo usar íntegramente el bien, ¿sí? A menos que sean cosas consumibles. Yo puedo usar. Cuando son bienes consumibles, pues me tomaré la botella de vino, me tomaré la botella de whisky o de tequila que dijo. ¿Quién fue la que dijo tequila aquí? Alguien dijo tequila, ¿no? Ah, Lorena. Lorena, ahí está Lorena. Entonces, si no es una cosa consumible, pues lo uso y ejerzo el jus utendi o usus. 2. El jus fruendi o fructus. Yo como propietario tengo derecho a verme beneficiado de los frutos civiles y naturales de la cosa, sin alterar su esencia. Si tengo un árbol de manzana, me veré beneficiado con las manzanas o me veré beneficiado con el producto de la venta de manzanas. Los frutos, sean estos civiles o naturales, sobre la cosa, que en este caso sería un árbol, ¿no? Y el tercero es el jus abutendi o
abusus. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo disponer de la cosa, puedo venderla, puedo traspasarla sin alterar la esencia misma, que puede ser física, que no altero la cosa, o la puedo enajenar por partes, si yo quiero, si me permite también la cosa, dividirla en partes, ¿no? Yo puedo disponerla, puedo disponer en cederla voluntariamente o jurídicamente a través de alguna figura que encuadre dentro de la legislación del derecho romano. ¿Preguntas, dudas? Puchica, hoy sí se quedaron calladitos todos, por Dios santo. No, muchísimas gracias, licenciado, muy amable. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. El lunes no va a haber clase. Sí, Jacqueline. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta, en el último beneficio se puede tomar como los bienes. Sí, no, Esos serían los bienes únicos es la libre disposición de los bienes. Que Ok. yo las pueda ceder, vender, física o jurídicamente, ¿no? Eso es, que yo las pueda vender, la libre disponibilidad. Que yo tenga una libertad absoluta sobre venderlo, cederlo, regalarlo, donarlo, hacer lo que se me dé a mí la regalada gana. Por eso es que se habla del abusus, ¿sí? Yo puedo ser abusivo con mis cosas. Porque si yo quiero regalarlas, las regalo. Si yo quiero venderlas, las vendo. O si yo quiero donarlas a un centro que tenga necesidad, pues lo regalo y se acabó. Yo puedo ser abusivo, puedo ser arbitrario, si ustedes quieren utilizar el término, con las cosas, o puedo consumirlas, ¿sí? Si yo tengo ahí 5 quintales de incaparina y no los quiero regalar, me los como mañana, tarde y noche y se acabó el asunto, ¿sí? O los puedo enajenar, los puedo vender, o los puedo regalar, o los puedo donar, o puedo hacer lo que yo quiera. Es esa libre disposición la que a mí me da el derecho de propiedad sobre algo. ¿Ok? Ok, Lick, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, nos vemos el próximo miércoles, entonces el lunes no vamos a tener clase. Pasen un buen día del abogado, empiecen a ejercer. Ustedes son abogados inciernes, ¿no vieron? Muchas gracias por todo, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Igualmente, Feliz día, licenciado. igualmente.